Ya no habla, güey, ya voy a hacer esta madre. El reportaje es acerca sobre la función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión de diferentes perspectivas. La perspectiva número 1 es la perspectiva académica. Esta perspectiva es la formación del profesor. Resalta el hecho de que la enseñanza es, en primer lugar, un proceso de transmisión de conocimientos y de adquisición de la cultura pública que ha acumulado la humanidad. Dentro de esta perspectiva vienen dos enfoques. Uno es el enciclopédico. Este resalta la formación del profesor como la de un especialista en una o varias ramas del conocimiento académico. Cuanto más conocimientos posea, mejor podrá desarrollar su función de transmisión. Dentro de este enfoque se confunde al docente con el especialista en las diferentes disciplinas. No se distingue con claridad entre el saber y saber enseñar. Otro enfoque es el comprensivo. Habla que la enseñanza se busca el desarrollo de la comprensión del alumno. Es el profesor el primero que debe acceder a un conocimiento creativo de los principios y hechos de su disciplina. Otra perspectiva es la técnica. Esta perspectiva técnica se propone otorgar a la enseñanza el estatus y el rigor de los Esta perspectiva técnica se propone otorgar a la enseñanza el estatus y el rigor de los que carecía la práctica tradicional. La calidad de la enseñanza dentro de este enfoque se manifiesta en la calidad de los productos y en la eficacia y economía de su consecución. El profesor es un técnico que domina las aplicaciones del conocimiento científico. Dentro de esta perspectiva viene un modelo denominado modelo de entrenamiento. Este trata de establecer relaciones de correspondencia estables entre el comportamiento docente y el rendimiento académico de los alumnos. El modelo de adopción de decisiones. Los profesores deben aprender técnicas de intervención en el aula, pero también cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras, por lo que se requiere, además de la formación de comprensión estratégicas, de pensar apoyadas en principios y procedimientos de intervención. Para estos procesos de razonamiento y adopción de decisiones se requiere un conocimiento de principios y procedimientos que apoye también a la investigación científica, pero que excede el conocimiento implícito en las técnicas y habilidades desarrolladas mediante el entrenamiento. Otro subtema son los límites de la perspectiva técnica. Pasemos con la otra perspectiva, que es la perspectiva práctica. La enseñanza es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios singulares, claramente determinada por el contexto, con resultados siempre en gran parte imprevisibles y cargada de conflictos de valor que requieren opciones éticas y políticas. El profesor debe concebirse como un artesano, artista o profesional técnico que tiene que desarrollar la sabiduría experiencial y su creatividad para afrontar las situaciones únicas, ambiguas, inciertas y conflictivas que configuran la vida del aula. La formación del profesor se basará prioritariamente en el aprendizaje de la práctica, para la práctica y a partir de la práctica. Dentro de esta perspectiva viene el enfoque tradicional. Este enfoque nos habla dentro de esta perspectiva práctica viene el enfoque tradicional. En esta perspectiva se concibe la enseñanza como una actividad artesanal. El conocimiento acerca de la misma se ha ido acumulando lentamente a lo largo de los siglos por un proceso de ensayo y error, dando lugar a una sabiduría profesional que se transmite de generación en generación mediante el contacto directo y prolongado con la práctica experta del maestro experimentado. Otro enfoque es el reflexivo sobre la práctica.
nos habla de la enseñanza. Nos habla que la enseñanza requiere especialmente un discurso práctico que nos sirva para pensar sobre cómo actuar, de modo que puedan desarrollarse los valores éticos con los que estamos comprometidos en nuestra actividad pedagógica. La valoración de los objetivos y la consideración de los procesos, no como meros instrumentos, sino como actividades educativas en sí mismas. Perspectiva de reflexión en la práctica para la... Por último, continuamos con la perspectiva de reflexión en la práctica para la reconstrucción social. En esta perspectiva de reconstrucción social se agrupan aquellas posiciones que, con matices diferentes, conciben la enseñanza como una actividad crítica, una práctica social saturada de opciones de carácter ético, en la que los valores que presiden su intencionalidad deben traducirse en principios de procedimiento que rijan y se realizan a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor es considerado un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica cotidiana para comprender tanto las características específicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de esta perspectiva viene el enfoque de crítica y reconstrucción social. Los programas de formación de profesor dentro de este enfoque enfatizan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la adquisición por parte del docente de un bagaje cultural de clara orientación política y social. En segundo lugar, el desarrollo de capacidades de reflexión crítica sobre la práctica. En tercer lugar, el desarrollo de las actitudes que requiere el compromiso político del profesor como intelectual transformador en el aula, en la escuela y en el contexto social. Continuando con otro enfoque, que es el enfoque de investigación, acción y formación de profesor para la comprensión. Dentro de esta perspectiva de reflexión sobre la práctica y reconstrucción social se desarrolla en Gran Bretaña desde finales del siglo 60 y a partir de la relevante tarea de Stenhouse. Para poder desarrollar el modelo procesual del desarrollo curricular, el profesor no puede ser un simple técnico que aplica las estrategias y rutinarias aprendidas en los años de su formación académica. Debe necesariamente convertirse en un investigador en el aula, en el ámbito natural donde se desarrolla la práctica, donde aparecen los problemas definidos de manera singular y donde deben experimentarse estrategias de intervención también singulares y adecuadas al contexto y la situación. La investigación-acción requiere la participación de grupos, integrando en el proceso de indagación y diálogo a participantes y observadores. En este enfoque, la práctica profesional del docente es considerada como una práctica intelectual y autónoma, no meramente técnica. Es un proceso de acción y de acción cooperativa, de indagación y experimentación, donde el profesor aprende al enseñar y enseña porque aprende. Interviene para facilitar y no imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos o alumnas, la reconstrucción de su conocimiento experiencial, y al reflexionar sobre su intervención ejerce y desarrolla su propia comprensión. Los centros educativos se transforman así en centros de desarrollo profesional del docente, donde la práctica se convierte en el eje de contraste de principios, hipótesis y teorías. En el escenario adecuado para la elaboración y experimentación del currículum, para el progreso de la teoría relevante y para la transformación de la práctica y de las condiciones sociales que la limitan.